Tema 155. Ante Caifás. Ultrajes. Anás, pues, me envió atado a Caifás, el pontífice. Me llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, y allí se habían congregado todos los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero buscaban algún falso testimonio contra mí con el objeto de darme la muerte, y no lo hallaban, porque aunque muchos testificaban en falso contra mí, los testimonios no eran acordes. Posteriormente comparecieron dos diciendo: Este dijo: puedo derribar el santuario de Dios y en 3 días reedificarlo. Nosotros le oímos decir: yo derribaré este santuario hecho por mano de hombre y en 3 días edificaré otro no hecho por manos humanas. Y ni aun así era acorde su testimonio. Y levantándose el sumo sacerdote y adelantándose al medio, me interrogó diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que éstos testifican contra ti? Mas yo, manteniéndome callado, no respondí nada. De nuevo el sumo sacerdote me interrogó diciendo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito. Le contesté: tú lo dijiste, yo soy. Empero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: blasfemó, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oísteis la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos me condenaron diciendo: reo es de muerte. Entonces comenzaron algunos a escupirme en el rostro, a darme puñadas y bofetadas, y los hombres que me tenían aprisionado me escarnecían hiriéndome, y habiéndome envuelto el rostro con un velo, me golpeaban con los puños y me preguntaban diciendo: profecítanos, Mesías, ¿quién es el que te dio? Y otras muchas cosas insultantes decían contra mí. Comentario del ingeniero. San Juan solo aportará el primer párrafo de este pasaje para indicar que de Anás Jesús, atado, fue enviado a Caifás. San Mateo y San Marcos llevan el peso de este apartado, que escriben por testimonios de alguien que estuviera presente en esta nocturna reunión de algunos del Sanedrín. Ninguno de los dos fue testigo. Aunque se sabe que San Pedro estuvo en este lugar, por lo que dicen los evangelios, no se deduce que se llegara al interior del edificio. De los hechos que nos ocupan, no pudo tener constancia directa porque estaba fuera, con los criados. Sabemos que San Juan era conocido de Caifás. Juan 18, 15, 16, y por tanto de la servidumbre de esta mansión. Es más que probable que en el interior de la casa de Caifás, donde se juzgaba a Jesús, estuvo San Juan, y por tanto se enteró de todo lo que allí sucedió.
La fuente de información de esta escena sería la del propio San Juan Evangelista, aunque de esto él no escribiera nada. Jesús permanecía callado ante las preguntas de aquellos inicuos jueces. En un momento determinado, ante este silencio de Jesús, interviene el sumo sacerdote, Caifás. Se levanta de su estrado, se dirige a Jesús y pregunta directamente él mismo. Será San Mateo quien deje constancia de la solemnidad con la que Caifás hace la pregunta. Llegará a conjurar, a invocar al Dios bendito para sonsacar una respuesta de Jesús. Mateo 26:63. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 26:64. Tú lo dijiste, empero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Para mí, Caifás pudo cometer un pecado incluso mayor que el de Judas, porque éste respondió por sí mismo con su propia desesperación. Ningún otro hombre estuvo asociado a su personal y única responsabilidad. Caifás respondió de su inmensa perversidad y por las nefastas consecuencias de la misma, ya que dispuso al pueblo judío para no aceptar a su Mesías, y aún peor, lo corresponsabilizó de la muerte, con saña, con la que se asesinó al Hijo de Dios, una muerte que el sumo sacerdote deseó con toda su podrida alma. Interpreto que este hombre realmente fue el primer responsable de que se cometiera el crimen más nefando que la humanidad ha podido conocer. Culminó el acto más perverso que se pueda dar en un hombre y en una generación. Con ello hundió en el abismo al pueblo judío de aquellos tiempos que representaba. En su persona había recaído, por providencia divina, la elección como máxima autoridad religiosa del pueblo escogido por Dios. Caifás asumió en su persona las consecuencias de este pecado de lesa majestad y además, como hijo del padre de la mentira, al engañar a la generación judía de esa hora, la hizo corresponsable de semejante locura satánica. Caifás responde ante Dios de sí mismo y de todas las generaciones judías que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Cuando Caifás, desencajado, interpela a Jesucristo para que le confirme rotundamente si es el Mesías, el Hijo de Dios, está buscando escuchar lo que escuchó, no para rendirse ante la evidencia divina que tenía a la vista de sus malditos ojos, sino que, por esta inefable afirmación del autor de la vida, que esperaba oír de labios del reo, proceder a dictaminar su inicua sentencia de muerte. Este hombre es un misterio de maldad, porque, aun reconociendo las obras extraordinarias con las que el taumaturgo había acreditado su divinidad, no quiso aceptar que este nazareno era el Verbo de Dios hecho hombre, la esperanza de Israel. Se puso casi a la altura de Lucifer y eligió el non serviam que le precipitó al abismo eterno.
Cuando Pilato oyó que Jesús se hacía hijo de Dios, se estremeció. Lleva a Jesús a un reservado y le pregunta: ¿de dónde eres tú? Cuando insiste porque Jesús no le responde, Pilato le hace saber que tiene potestad para salvarlo o crucificarlo. En definitiva, Pilato no quiere defenestrar al Nazareno. Cristo entonces responderá: no tuvieras potestad alguna contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, quien me entregó a ti, mayor pecado tiene. Juan 19:11. ¿Verdad que ya conocemos a qué sujeto se está refiriendo Jesús? Caifás es la personificación del odio al Hijo del Hombre. Caifás asumió en su persona las consecuencias de este pecado de lesa majestad y además, como hijo del padre de la mentira, al engañar a la generación judía de esa hora, la hizo corresponsable de semejante locura satánica. Caifás responde ante Dios de sí mismo y de todas las generaciones judías que no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dijo Caifás a Jesús: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas escribe las palabras de Caifás que acabamos de leer? A. San Mateo. B. San Lucas. C. San Marcos. Elija una respuesta. La respuesta acertada es la A.